para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo, dígalo conmigo, y creciendo, dígalo otra vez, y creciendo en Él. Dele fuerte el aplauso al Señor. El tema que hoy quiero tratar se trata de cómo vencer nuestra propia voluntad. Muchas personas tal vez no le atrae mucho la atención de la importancia que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en esta tierra. Y es importante que entendamos que la única forma de poder tener éxito en todo lo que hagamos es si lo que hacemos está dentro de su voluntad. No importa cuán ágil seamos, cuán fuerte, cuánto conocimiento, cuántos recursos tengamos, si lo que hacemos no está dentro de su voluntad, literalmente no podremos avanzar. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios, porque el conocer y caminar en ella nos garantizará un éxito continuo y una victoria real. Amén. Y este verso que escribe el apóstol Pablo, si lo pueden dejar ahí, dice: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedirle a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de caminar en nuestra propia voluntad? ¿Por qué es importante vencer tu propia voluntad? Porque mientras hayan dos voluntades viviendo en tu interior, tú vivirás en un ascensor. Tendrá victoria cuando hace la voluntad de Dios, tendrá derrota cuando hace la voluntad tuya. Es importante tener el conocimiento de su voluntad para tu vida, porque si no andará improvisando y andará de aquí para allá y nunca echará raíces fuertes para tener un crecimiento real y significativo. El hacer tu propia voluntad traerá muchas consecuencias caóticas que te sacarán de órbita, te sacarán del proyecto de Dios, te sacarán del camino del triunfo, te sacarán del camino que te puede llevar a tener una victoria en tu vida. Y una de las consecuencias, quiero hablarle de algunas consecuencias que vas a experimentar cuando caminas en tu propia voluntad. Por eso que en esta serie, Más que Vencedores, quiero concluir la primera parte de esta serie con este tema: venciendo tu voluntad, venciéndote a ti mismo, venciendo tus propios deseos, venciendo tus propias ambiciones, venciendo tu propia visión para darle paso a la visión de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Tu propia voluntad. Lo primero que te va a suceder cuando caminas en tu propia voluntad, el hacer tu voluntad te hará perder, lo primero es la presencia de Dios. Dios no te va a acompañar a donde Él no te ha enviado. Saúl es uno de los ejemplos que la Biblia nos muestra que perdió la voluntad de Dios. Cuando hizo su propia voluntad, la voluntad de Dios se separó de la vida de Saúl. Saúl la perdió porque comenzó a hacer su propia voluntad.
Cuando Dios le habla a Samuel, Dios dice estas palabras: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me ha pesado haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, o sea, mi voluntad. Y Samuel se perturbó porque oyó lo que Dios había dicho. Dios dijo: él hizo su propia voluntad y me ha pesado haberlo puesto como rey. La presencia de Dios se apartó para siempre de la vida de Saúl. La Biblia lo dice en 1 de Samuel 16:4. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y luego le atormentaba un demonio. Un buen tema para decir cuando el espíritu se aparta. Literalmente la vida de Saúl se convirtió en un caos. Y las victorias que él estaba obteniendo, dejó de obtenerla. Dejó de crecer, dejó de ser efectivo, dejó de ser un rey efectivo, porque la fuente que lo hacía efectivo se había apartado de su vida. Y esa fuente es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La presencia de Dios se fue por causa de que Saúl seguía su propia voluntad y su propio deseo. A su nombre. Lo segundo que vas a perder, hay tanto que hablar. Lo primero, vas a perder la presencia de Dios. Dios no te acompaña donde Él no te envió. Dios no bendice lo que Él no te reveló. No puedes emprender un negocio por tu propia voluntad y pedirle a Dios que te lo bendiga. No puedes. No puedes casarse por tu propia voluntad y decirle a Dios que bendiga el matrimonio que Él nunca te llamó a hacerlo. Dios no funciona así. Él es misericordioso, pero Él es perfecto en su designio, en sus propósitos y en su voluntad y en sus planes. No puedes irte a una ciudad donde Dios no te envió y decirle a Dios que te prospere. Él no va a ir contigo. Él no va a ir contigo. Por eso perderemos la presencia de Dios. Segundo, lo segundo que vas a perder cuando camines en tu propia voluntad es la provisión de Dios. Dios no te dará provisión. Perderá los recursos de Dios. Caminar en tu propia voluntad te dejará fuera de los recursos de Dios. Dios no tiene compromiso con tu voluntad, sino con la voluntad de Él. Dios nunca va a respaldar tu propia voluntad, sino la voluntad de Él. Por eso hoy en día hay personas secándose y careciendo de los recursos de Dios, porque están ejerciendo, actuando, caminando en su propia voluntad, y Dios no lo va a acompañar. Y pareciera que no es bonito escuchar esto, pero es una realidad que está en todas las historias bíblicas. El que caminó en su voluntad, Dios lo dejó solo. Perderá los recursos de Dios. 3. El caminar en tu propia voluntad le abrirá puerta y le dará legalidad al diablo. Cuando está en la voluntad de Dios, Él te protege, Él te cubre, Él te guarda. Él crea un muro alrededor de ti, un techo impenetrable por las tinieblas. Pero cuando camina en tu propia voluntad, le abre una puerta a Satanás. ¿Por qué? Porque lo que hace, lo hace en la carne. Y todo lo que proviene de la carne produce muerte, sequedad, atraso y mortandad. Hay personas luchando contra la corriente, queriendo triunfar a donde Dios no lo llamó, queriendo crecer a donde Dios no lo llamó. Está minado el pueblo de Dios de personas en ministerio incorrecto, queriendo triunfar y queriendo crecer en ministerio que Dios no lo ha llamado. Y a consecuencia de eso es que sus vidas van a ser cortadas antes de tiempo. No solo no van a cumplir el tiempo que se supone que tenían que vivir, sino que van a tener una vida horrible. Porque luchan contra la corriente, quieren hacer lo que ellos quieran. Hubo un gran pastor, un gran maestro del Señor, que el Señor lo levantó en los años pasados del avivamiento. Se llamaba Kenneth Hagin. Ese gran hombre, pastor y profeta de Dios, partió ya con el Señor.
Ese hombre, a mí me encanta leer su libro porque es vivencia, es revelación. Él te da estudio, pero te muestra la verdad. Entonces es importantísimo. Y una de las cosas que él contaba cuando comenzó en el ministerio, él estaba en una iglesia que Dios no lo llamó, ejerciendo un ministerio que Dios no lo llamó. Y él cuenta este testimonio, se lo leo. Él cuenta la historia de cómo el Señor se le apareció en el hospital, porque el brazo se le partió en la iglesia. Aleluya. Es que hablan tanto de un evangelio tan bonito que la gente no entiende que la desobediencia trae consecuencia. Y ese brazo se le había roto en la iglesia. Y el Señor le dijo por qué casualmente lo había escuchado decir algunos pastores que había sido llamado para ser primero maestro y luego profeta. Él comenzó a querer ser un maestro cuando Dios lo llamó primero a ser profeta. ¿Sigo paro? El Señor le explicó que había abierto la puerta para el diablo, para que el diablo lo atacara, porque había trastocado el mandato de su ministerio y había puesto el ministerio de enseñanza antes del llamado de ser profeta. Y como él quería ejercer el ministerio de ser maestro y no profeta, Satanás vio que había desobediencia. Y haciendo que negue en su propia voluntad, Satanás logró penetrar y romperle el brazo. Sigo paro. Incluso eso es muy peligroso. Él había abierto una puerta para que el enemigo lo atacara. Entonces el Señor se le aparece y le dice: tú estás aquí y tu brazo está roto porque tú comenzaste a enseñar que yo te llamé a ser maestro antes que profeta, cuando yo te había revelado que primero eras profeta y después maestro. Usted no lo ve. A veces decimos: ¿qué valor tiene? Bueno, un brazo roto. Este gran hombre de Dios, que gracias a su honestidad escribió su experiencia para que nosotros no caigamos en el mismo error. Ese mismo hombre, no puedo hablar tanto porque se me va el tiempo, pero ese hombre un día le dijo a Dios que lo escogieron para pastorear una iglesia. Y le daban casa pastoral y todo. Y él comenzó a pedir confirmación: Señor, si esto es tuyo, que todo el liderazgo y toda la iglesia voten a uno 100% de que me quieren como pastores. Y todos votaron 100%. Todo, para que lo entiendan, votaron. Todos aprobaron de que lo escogieran como pastor. Todos. Y él estuvo pastoreando muy bien. Pero él notaba lo siguiente: cuando estaba en su oficina preparando el mensaje, sentía la unción, y cuando entraba a la iglesia se le iba la unción. Y él decía: pero yo siento la unción en mi casa y cuando vengo a predicar se me va la unción. Y la esposa le dijo: wow, nunca pensé que tú ibas a ser un predicador profesional, no ungido. Y él ahí dijo: ¿qué pasa, Señor? Y el Señor le dijo: yo nunca te llamé a pastorear esa iglesia, pero yo te pedí confirmación. Y le digo: sí, el diablo, que es el Dios de los sentidos, engañó a toda la iglesia entera, incluyéndote a ti, para que esté fuera de mi voluntad. Él recogió todos, montó su carro, sus hijos y se fue. Y los hermanos: ¿qué pasó? No, Dios no me quiere aquí. Luego a los años regresó a dar una campaña y el poder de Dios hacía cosas terribles. El estar fuera de la voluntad de Dios no le conviene a nadie. Y este gran hombre dice que en el hospital Dios le dijo lo siguiente: si sigues haciendo y no toma precaución con lo que te dije, no pasará de los 55 años de edad. Vas a morir antes de tiempo porque estás haciendo tu voluntad. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Esta palabra se la dijo el Señor: trastocar
Trastocar. ¿Qué significa? O trastocando. Causar desorden o cambio de función. Dios le dijo, si sigues cambiando la función, no llegarás a los 55 años de edad. Porque quieres ser maestro antes de ser el profeta que te llamé a ser. Y así hay gente acortando sus días. Porque quieren estar a donde no lo han llamado a estar. Para mí la unción no puede ser activada en un ministerio equivocado. La unción no puede ser activada ni por ayuno ni por oración en un ministerio que no es el que Dios te ha dado. Te vas o te podrá secar la noche entera orando y no va a ser funcionar a donde Dios no te puso. Caminar fuera de la voluntad de Dios, diga conmigo, caminar fuera, te llevará a una derrota continua. Serás derrotado en todo lo que emprenda, en todo lo que hagas. La lucha de Dios es con nuestra voluntad. Vivimos interponiendo nuestra voluntad a la de Dios. Y muchas veces queremos hacer la cosa en la forma que mejor nos parezca. Nos mudamos, nos vamos de aquí, nos vamos de allá, nos movemos de iglesia, sin consultar a Dios, porque no lo tenemos en cuenta. ¿Y cuál es el resultado? Que vivimos en una derrota continua. Tal vez tiene un buen trabajo, pero no duerme bien. O tal vez duerme bien, pero no tiene trabajo. El estar en su voluntad perfecciona todas las cosas en nuestras vidas. Pónganme atención si quieren. Y si no, síganse durmiendo. Habrá alguien que alaba a Dios. Caminar en tu propia voluntad acortará tus días y el de tu ministerio. Kenneth Hagin se asustó y le dijo a Dios: nunca más traspaso ese lindero. Voy a hacer lo que tú digas, como tú digas y donde tú digas. Murió casi a los 90 años. Todos los que fueron contemporáneos con él, todos murieron primero que él. Él fue el último que murió de todos, porque hizo caso a lo que Dios le había dicho. ¿Sabe cuántas personas llegan al cielo y se sorprenden que están antes de tiempo allá? Miles. Caminar en tu propia voluntad acortará tus días y el de tu ministerio. Díselo, díselo. Caminar en tu propia voluntad acortará tus días y el de tu ministerio. Tu asignación será acortada por causa de querer implantar y imponer tu propia voluntad. Si no, pregunten al profeta joven, aquel gran hombre del Señor que señaló el altar de piedra y el altar se rompió. Aquel hombre que tenía una unción que de momento hasta hoy yo no se le he visto a ninguno de los predicadores que conozco y los que no conozco, que lo señale un presidente y la mano se le ponga tiesa. Un hombre que hizo temblar un reino y que detuvo la corrupción de todo Israel con una palabra. Así dice Jehová. Trastornó y confundió la doctrina de idolatría que tenía aquel rey. Hizo que el pueblo se acordara de un Dios de poder. Comenzaron los comentarios en los pueblos, en las aldeas, en las casas: Dios todavía tiene poder. Porque se decía que un profeta sin nombre le había hecho el frente al rey y a todos los sacerdotes paganos, porque había sido enviado por Dios. Todo iba bien hasta que se dejó engañar. Satanás, cuando no puede detenerte, te va a unir va a tratar de unirte gente que están bajo sus propias influencias.
Y Dios le había dicho: no coma ni bebe en esa ciudad, ni vuelva por el camino por donde entraste. Lo engañaron, un profeta viejo, comió y bebió. Y el Señor le habló y le dijo a través del mismo profeta, le dijo: por cuanto no obedeciste la voz de Jehová, no seguirás vivo. Y ese gran hombre de Dios, su ministerio fue acortado y su vida también. Increíble. Un león lo mató. Un ministerio profético tan poderoso. Quién sabe si hubiese podido ser un Elías, un Eliseo o un Moisés. No sabemos el alcance que hubiese tenido este gran ministerio. Pero por no obedecer y seguir su propia voluntad, su ministerio y su vida fue acortada antes de tiempo. Yo he tenido la experiencia con personas que el Señor ha tenido encuentro con ellos. Y el Señor le ha hablado de cosas grandes. Yo conocí un hombre que Dios le hablaba, como yo he visto poca gente en esta tierra, en esta actualidad, que Dios le habla así. Ese señor, Dios le hizo un llamado terrible. Él oraba por cosas muertas, por animales muertos, y resucitaba. A ese señor, él fue contratado para vigilar una tierra. Y una noche Jehová vino a él en una nube de gloria, literal. Dice él que esta nube descendió en fuego y Dios le hablaba con voz de trueno y lo llamaba a un ministerio. Yo me enamoré de Dios por lo que él me contaba. 2 personas yo vi así en mi vida. El primero, Matías se llamaba. Dios hablaba con ese hombre. Los ángeles le hablaban. Nunca quiso someterse a la voluntad de Dios. Su vida fue acortada y su ministerio no prosperó. Conocí otro. Qué tremendo ministerio. Él me predicó el evangelio a mí sin él ser cristiano, y yo me convertí y me enamoré de Dios por las historias que él me contaba. Él me contaba cómo los ángeles le hablaban, cómo Dios lo llamaba y le decía: Juan, tengo un ministerio de poder para ti. Siempre, ahora no, Señor. Increíble, murió fuera de tiempo y su ministerio fue acortado. Esto no es un juego. Tú no decides cuándo morirte. El hecho de que tenga voluntad propia no te da autoridad para decidir cuándo te queda, cuándo te va. No puedes vivir en tu propia voluntad, no debería. Debería de buscar la voluntad del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo de eso? Si Kenneth Hagin no le hace caso a Dios, hubiese muerto a los 55 días. Jesús se le apareció y le dijo: si no cambias, a los 55 años te mueres y tu ministerio va a ser cortado. Estamos claros que es importante caminar en la voluntad de Dios y no en la tuya. Que los beneficios de caminar en la voluntad de Dios es conocer su voluntad, tener revelación de su voluntad, tener conocimiento de su voluntad, saber cuál es su voluntad para mi vida, me facilita caminar en ella. Cuando Gedeón pidió la confirmación, eso fue obtener conocimiento de la voluntad. Cuando él dijo: se amanece mojado, se amanece seco, entonces yo entiendo que tú me estás enviando. Dios le dio conocimiento de la voluntad. Así que él fue a la guerra porque ya tenía un conocimiento de que esa era la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nos llenamos de ese conocimiento? Leyendo su palabra, pasando tiempo con Dios. Nadie podrá conocer la voluntad de Dios en profundidad si no pasa tiempo con Dios en oración. Moisés duró 40 días y descendió con el conocimiento de lo que Dios quería que él y el pueblo hicieran. El hecho de que Moisés pasara 40 días con Dios le dio el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios para su vida. ¿Cuáles son los beneficios de caminar en la voluntad de Dios?
de estar lleno del conocimiento de lo que Dios quiere que yo haga y en lo que yo me mueva. A su nombre. Mira el texto, el próximo texto, lo que dice, el próximo verso, el 10. Mira lo que dice. Por lo cual, para que nadie andéis, para que andéis como es que, agradándole en todo y llevando ¿qué? Fruto en toda buena obra y crecimiento en él. Ahí hay 4 cosas que te revelan el beneficio de caminar en la voluntad del Señor. Primero, camina como es digno del Señor. No caminará indignamente, sino que caminará dignamente como lo demanda el Señor. Aprobado por Dios, enviado por Dios, respaldado por Dios. Y cuando camina en la voluntad de Dios, eres imparable por el diablo. Satanás no puede detenerte. Los hechizos no te pueden amarrar. La situación no te puede echar hacia atrás. No hay crisis que detenga lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, el desierto donde Dios te planta se convierte en un bosque. La ciudad que es un fantasma, de pronto se convierte en un centro de avivamiento. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Caminará como es digno. 2, vivirá una vida agradable a Dios, agradándole en todo. Tu vida será olor grato delante del Señor. Todo lo que hagas en su voluntad le agrada a Él. Vivirá una vida agradable a Dios. Voy rápido para que no se me duerman. 3, llevará frutos. Nadie puede tener fruto si está fuera de la voluntad de Dios. No puede tener un ministerio fructífero si no está lleno del conocimiento y haciendo la voluntad de Dios. Solo una vida que camine en la voluntad de Dios podrá llevar muchos frutos en Dios. Por eso Jesús dijo: si mi palabra permanece en ustedes y ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos y llevarán muchos frutos. Porque sin mí nada pueden hacer. Alabado sea Dios. Gracias, Espíritu Santo. Quiero que sepan lo siguiente: esfuércense, hagan lo que a ustedes les dé la gana, hagan lo que ustedes quieran, digan lo que ustedes quieran, pero no prosperarán a donde Dios no lo mandó. Se secarán. Se secarán. Y Satanás aprovechará esa puerta de desobediencia para atrasarlos, para detenerlos, para enfermarlos y para desviarlos. Satanás es un diablo ilegal, pero que opera en legalidad. Por eso el león pudo matar al profeta joven, porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero dentro de la voluntad de Dios era un Sansón que le rompe la boca al león. Llevará mucho fruto. Hoy en día hay muchas personas que están secas, sin fruto, porque no están llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y al no conocerla, no pueden llevar fruto. Por eso hay cristianos que no crecen. Por eso hay hermanas que son una tragedia para su familia. Esposas que cuando se le mete lo que ellas quieren hacer, le dicen a todo el mundo: vámonos de aquí, porque lo que yo quiero hacer es. O cuando el hombre dice: me voy de esta iglesia porque aquí yo no siento nada.
y viven en un ascensor espiritual. Porque viven haciendo su propia voluntad. Cuando caminamos nuestra propia voluntad, no somos fructíferos. Nuestra vida no le agrada, sino que somos un Saúl donde Dios dice, me ha pesado. Dios también tiene sus sentimientos. Él se enoja y se aira y se entristece. Me ha pesado haberlo puesto como rey. Es un desobediente. Camina en su propia voluntad y vive consultando al pueblo para tomar decisiones. Me ha pesado. Ni siquiera sabe ser líder. Por eso hoy en día hay pastor hecho escombro. Porque todo lo que van a hacer en la iglesia tienen que ser aprobados por los líderes. Y si los líderes de la iglesia dicen que no, él dice, como ustedes digan, yo soy aquí el muchachito demandado. Tristeza, 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 gran tristeza. Una iglesia así jamás disfrutará de lo que es la presencia continua del Espíritu Santo. Entonces, Dios dijo, me pesó haberlo puesto. Cuando caminas en la voluntad de Dios, camina en dirección correcta. Cuando estás en la voluntad de Dios, no invierte tiempo y fuerza en otra cosa. Porque a veces por no tener el conocimiento de la voluntad de Dios, vivimos invirtiendo tiempo en cosas que creemos que va a funcionar y no funcionan. Yo he visto muchos hombres de Dios caerse y morirse espiritualmente por esto. Y todos hemos pasado por esa temporada donde hemos pensado que esto es de Dios e invertimos tiempo y nos damos cuenta que Dios no estaba ahí. No perderá tiempo en un ministerio equivocado. Cuando caminas en la voluntad de Dios, no pierdes tiempo en un ministerio equivocado. Hoy en día muchas personas están en un ministerio equivocado. Dios los llamó para ser maestros y ellos quieren ser profetas. Y porque no tienen el conocimiento de la voluntad de Dios, quieren seguir profetizando y lo que hacen es que traen daño a la iglesia de Cristo. Otros quieren ser profetas, pero Dios los llamó a ser maestros. Otros son maestros, pero quieren ser profetas. Y hoy en día cualquier persona que se sabe 3 versículos agarra su iPhone, porque iPhone es lo que compran, para verse bien y oírse bien. Y ponen su iPhone y dicen, yo soy el apóstol tal, yo soy el profeta, yo voy a profetizarte. Y se le conectan 5 desconectados. ¿Escuchó la palabra? Se le conectan gente desconectada. Gente que no quieren pagar el precio de estar con Dios a solas. Gente que no quiere leer la Biblia, que lo que quieren que solo se le enseñen. Gente que lo que quiere es que le profeticen, pero no quieren buscar ellos mismos a Dios. Y le dan un like, gran profeta, oh profetízame. Y ellos bajo la emoción le profetizan. Y de 100 profecías, una pegan. Alguna adivinan. Ellos no te muestran el video de la 99 falsa. Te muestran el video de la una que pegaron. Señores, eso es un relajo que hay con un montón de personas que quieren estar donde Dios no los puso y por eso tienen una vida atrasada y seca. Oh, gloria a Dios. Pero tú te das cuenta cuando alguien está puesto por Dios, porque todo lo que hace en Dios prospera y florece. Cuando estás en un ministerio equivocado, estás pidiendo todo el tiempo dinero para hermano y deme, hermano y deme. Y siempre hay una sequía. Y que a mí nadie me ayuda. Y que aquí no, que esta gente no dan. Desde que el Señor me llamó, siempre me ha provisto. Bueno, hay temporada dura, sí. Hubieron temporadas difíciles, sí. Pero siempre Dios al final del día proveía lo necesario. ¿Sigo paro? Entonces tuve un montón de personas que necesitan volver a Dios.
y buscar su presencia para que Dios le diga si es su voluntad donde ellos están. En eso, cuando tú caminas en tu propia voluntad, también te envuelve algo llamado el ego y el orgullo. Y tú, por el qué dirán, no te quieres mover de donde tú sabes que no funciona. Te vas a secar. Sé humilde como yo, suelta el carro. Reconócelo, me equivoqué, solté esto, me va a consumir. Alabado sea Dios. ¿Alguien alaba la gloria de Dios? Hay muchas personas invirtiendo tiempo en ministerio que Dios no lo llamó. Cualquiera que se sabe 5 versos habló 3 lenguas, porque ahora los espirituales son los que hablan en lengua. ¿Sabes cuánta lengua mecánica yo miro en las redes? Tú sabes la Barça, no sé, esa palabra es dominicana. Usted sabe el montón de disparate que gente dice en las redes, que Dios le dijo. Yo miraba algo, el Señor me dice, mira, amigo, tú ves, mira, mi siervo, ella dice que yo hablé con ella, yo no la he hablado con ella nunca. Y mira cómo ella está diciendo que el Señor le habló, yo no le he hablado nunca. Pero 10 desconectados quieren oír a otra desconectada. Y comienzan a mandarle ofrenda a alguien que Dios no lo llamó a vivir a tiempo completo. Que a veces son gente vividores que no quieren bajar el lomo, como dice. Lo voy a dejar aquí o sigo. Estoy hablando de la voluntad, déjenme calmarme. Por eso Pablo dice, oílo todo y retén lo bueno. Prueben los espíritus, a ver si son de Dios. Tenemos el derecho de probar los espíritus y de evaluar la profecía. Aleluya. Es muy lindo que un profeta te llame por nombre y te diga, y el año que viene te pasa esto, y este año, y en el momento tú brincas, tú saltas, tú das una ofrenda, tú pactas, pero yo quiero ver qué pasa en el año. Pasan 4 años y lo que él dijo no se cumplió. Jehová no habló. Y tú haciendo todo lo que Dios te dijo, pero no se cumple. Dios no habló. Entonces tenemos que discernir los espíritus. Tenemos que buscar la voluntad de Dios para todo. Orar. Cuando camina en su voluntad, orará por lo que va a tener resultado. Elías estaba lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo, traeré lluvia. ¿Sabe qué hizo Elías? Oró por qué. Oró por dinero. Oró para que cayera escarcha. Oró para que cayera aceite. Oró para que cayera vino. No, él alineó su oración al conocimiento que tenía de la voluntad de Dios. Oró por lluvia porque ese era el conocimiento que había recibido de parte de Dios. Entonces la oración, si en el conocimiento de la voluntad de Dios, perderá el tiempo. Tienes que buscar la voluntad de Dios aún para viajar. Y especialmente la gente ungida debe de saber que es vulnerable cuando sale del lugar donde está y viaja. No debe de viajar sin consultar al Señor. Todos los grandes líderes saben que son más vulnerables cuando viajan. La voluntad perfecta de Dios es importante cuando un ministro planea sus viajes y su ministerio. No puede viajar a cualquier lugar que quiera. Debe de ir a los lugares donde Dios le dice. El apóstol Pablo en Romanos 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es maravilloso ver que los pastores africanos, muchos solo son direccionados a levantar iglesias hermosas en Europa y en Estados Unidos.
Es impresionante ver que la gente de Centroamérica y de República Dominicana sienten que Dios lo envía a los lugares donde hay mejor economía. Nunca lo envía donde hay miseria y pobreza. Todas sus visiones, Dios me dijo que voy para Estados Unidos de América y que me va a usar haciendo grandes maravillas. Yo pregunto, ¿Él está haciendo maravilla contigo ahora? No, ¿y por qué tengo que creer que la va a hacer aquí? La gente está buscando ser honrado sin tener un fruto de honra. Las personas, las jóvenes a veces, solo sienten que Dios le va a dar un hombre perfecto, alto, rubio, hermoso, elegante, de pelo negro, como ella, y que tenga dinero, lo esperan. Se ponen jamona, se seca porque Dios le manda el negrito todos los años y no lo quieren. A veces, señores, tenemos que orar, porque a veces hay ministros que solo sienten ir a donde saben que le va a ir bien. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y ese tipo de personas literalmente no son fructíferos, porque no están llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Alguien puede alabar a Dios? Un día yo fui al consulado y le dije, y me dijo, ¿usted a qué va para Estados Unidos? Oh, yo voy a predicar el evangelio y a salvar almas. Y en su país no hay alma. Me lo dijo. Yo dije, sí, pero yo sentí venir. Bueno, pues predica en su país. Dígame, me fui, gloria a Dios. Barrí todos los campos y todos los pueblos y después volví. Me dijo, tenga, ahora usted puede entrar. Parece como que era el Espíritu Santo. Yo un día estaba en mi casa orando allá, cuando Dios me dijo, vas para Panamá. Y me dijo, y vas a ir pueblo por pueblo. Y yo recuerdo ese viaje misionero, solo. Y yo fui desde la frontera de Costa Rica hasta la frontera de Colombia. Cada campo, cada pueblo. Yo vi milagros allí hechos por Dios que fueron sorprendentes. Cosas maravillosas, porque cuando caminas en la voluntad de Dios, todos los recursos de Dios estarán a tu disposición. A su nombre. Cuando yo terminé de predicar el último día en Panamá, el Señor me dijo estas palabras: gracias por venir. Porque a muchos lo he invitado a venir y no han querido venir a estos campos. Yo no soy mejor que usted, pero por lo menos obedecí a Dios en esa ocasión. Y el Señor me habló y me dijo, ahora te vas para Norteamérica. El caminar en la voluntad de Dios no permitirá que nada se te niegue. Sigo paro. Entonces, maravillosamente, la gente solo siente ir a donde hay dólar. Todo el mundo está inmigrando para América, para Estados Unidos. Nadie se va de inmigrante para Honduras. Nadie se va de inmigrante para Santo Domingo. Todos quieren venir ilegal para Estados Unidos. Aleluya. Porque creen que aquí la hicieron. Aleluya. Tú sabes dónde es que tú prosperas, donde Dios te pone. A donde Dios te pone. Si el Señor te trae para acá, amén. Pero busca la voluntad de Dios, no el beneficio de las cosas. El apóstol Pablo tenía conocimiento de la voluntad de Dios. Yo sé que algunos se están levantando, se están yendo. Está bien. Yo vine a hablar a la gente que quiere caminar en la voluntad de Dios. Tenemos que buscar su voluntad, aunque haciéndola no me beneficie en el momento, pero siempre beneficia. Alguien alabe la gloria de Dios.
Pablo era un apóstol llamado por Jesucristo. Segunda de Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Otra vez, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Colosenses 1:2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 1:1. Qué tremendo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo tenía conocimiento, Virginia, de la voluntad de Dios. Y por eso él se presentaba: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por los beneficios de la iglesia, sino por la voluntad de Dios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no para que me tomen como alguien grande, sino por la voluntad de Dios. Yo quiero que me escuchen 10 minutos más. Cuando tú tienes conocimiento de la voluntad de Dios, tú fluyes seguro y con todos los recursos del cielo a tu favor. Sigo, paro. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad ¿de quién? De Dios. Él no se enganchó apóstol. Él no decidió ser apóstol. Él no se vistió para ser apóstol. Dios lo hizo apóstol. Sigo, paro. Dile a alguien: llénate del conocimiento. Llénate, y escucha esta parte, llénate del conocimiento de su voluntad respecto a tu llamado. Ahora lo voy a involucrar a ustedes. Faithful. Qué bueno, pastor. I'm so glad, Pastor. ¿Cuánto están listos para recibir más? How many of you are ready to receive more? Oh, gloria. Glory. Yo creo que Dios I believe that God le está demostrando al diablo algo. is showing the devil something. Le está diciendo: tú no vas a detener It's saying you will not detain us. lo que yo dije que voy a You hacer. won't detain what I said I would do. Dile a alguien: Dios lo va a hacer. Tell someone God will do it. Y no hay nada que lo detenga. And there's nothing that will detain him. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Es un placer estar aquí It's a pleasure to be here. y es una gran bendición. And it is a great blessing. Y me siento muy alegre And I feel very happy por ver al pastor y a la pastora to see the pastors que no pierden el hambre por Dios that don't lose the hunger for the Lord. y que siempre están buscando cosas nuevas del Espíritu de Dios. And they're always searching for something new from the Holy Y me Spirit. gozo al saber, And I'm joyous to know, por la fe, by faith, yo oro I pray, para que el año próximo so that the next year, el Congreso no sea aquí, the Congress won't be here, sino en ese templo. but in that new temple. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos dicen así sea? How many of you say it shall be done? Dile a alguien: hoy Tell someone today, vas a tener un encuentro you will have an encounter con el fuego del Espíritu Santo. with the fire of the Holy Spirit. Hoy vas a tener un encuentro Today you will have an encounter con la gloria del Dios vivo. with the glory of the living God. La Biblia dice en Levítico: The Bible says in Leviticus, y el sacerdote pondrá leña en el altar cada mañana, and the priest shall set the altar every morning, y el fuego del altar no se apagará, and the fire of the altar shall not go down, sino que arderá continuamente. but it will be ardorous continuously. El sacerdote The priest mantendrá ese altar encendido. will maintain that altar on fire. Dios te llamó God called you a mantenerte cerca del fuego to maintain yourself close to the y a fire estar encendido en el fuego. and to be on fire in the fire. Solo imagínate un poquito. Imagine it a little bit. Todas las mañanas. Every morning. La clave era todas las The mañanas. key was every morning. Todas las mañanas había que recoger leña Every morning they had to pick up the wood y llevarla al altar and take it to the altar y mantener el fuego encendido. and maintain the fire turned on. ¿Tú sabes cuál era el Do detalle? you know what the detail was? Que ese fuego que estaba en el altar That fire that was in
in the altar no lo encendieron con 2 piedras. wasn't turned on with 2 rocks. Es un fuego que bajó del cielo. It was fire that came down from heaven. Era un fuego sobrenatural. It was a supernatural fire. Y Dios le dijo, ese fuego And God told that fire, tienen que mantenerlo ardiendo. you have to maintain it turned on. Y tú descubres varias cosas. And you discover many things. ¿Por qué Dios decía echen leña cada mañana? Why did God say put on the fire every morning? Porque Dios quería que los sacerdotes Because God wanted the priests tuvieran contacto con el fuego todos los días, had contact with the fire every que day. se acercaran y sintieran el calor diario. That they could come close and feel that heat Y yo every creo day. que Dios quiere que diariamente And I believe that God wants for you to tú te daily acerques al fuego del Espíritu de Dios. come close to the blaze of the Holy Spirit. Dios no te llamó para ocasionalmente acercarte a su presencia. God didn't call you to come to His presence on occasions. La Biblia dice, ¿quién es el hombre para que lo visite todas las mañanas? The Bible says that who's the man to visit Him every day? Esto es diariamente. This is daily. Diariamente los sacerdotes entraban en contacto con el fuego divino. Daily the priests would come in contact with the divine ¿Hay fire. alguien que cree que hoy va a entrar en contacto diariamente? Is there someone here that believes they will come into contact Dile a alguien, daily? prepárate, Tell someone prepare porque el yourself. fuego te espera. Because the fire is waiting. Cada mañana Every morning hay una fresca unción para tu vida. there's a fresh anointing. Cada in your life. mañana Every morning hay una revelación. there's a revelation. Y no voy a extenderme, pero escucha esto. And you may not understand it, but listen to this. Cuando ellos llegaban a ese lugar, When they would go to that place, primero entraban en calor. first they would go into heat. Es imposible It's impossible acercarse a un altar encendido, to come up to an altar that's on fire, ponerle leña to put in the firewood y no sentir el fuego. and not feel that fire. Entraban en contacto diario. They would go into that contact daily. Segundo, Secondly, sus ojos their eyes se enfocaban en lo were sobrenatural. focused on the supernatural. Su lógica se rompía The logic was broken porque ellos sabían que estaban mirando un fuego because they knew they were watching a que fire no fue provocado por hombre, that was not provoked by man, sino que bajó del cielo. but it came down from heaven. Y tercero, And third, ese fuego le decía, that fire would tell them, aunque hayan pecado, even though you have sinned, hay fuego para consumir el sacrificio. there is fire to consume the sacrifice. Dile a alguien, prepárese, hermano, Tell someone, prepare yourself, porque hay fuego para tu casa, because there is fire for your hay house. fuego para tu ministerio. There's fire for your ministry. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Dele ese aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Puede sentarse You may take a seat a su nombre. to His name. Quiero tomarle unos minutos. And I want to take a few minutes. De verdad es una bendición estar aquí. It is truly a blessing to be here. Siempre una bendición. It is always a blessing Poder llegar a un lugar to be able to come to a place donde aman where they love la presencia de the Dios. presence of the Lord. Amén. Amen? Donde respetan Where they respect la presencia de Dios. the presence of the Lord. Quiero que abra su I Biblia. want you to open the Word. Fíjese, yo dije no voy a anunciar que voy para Texas, Look, I said I'm not going to announce I'm going to Texas porque no vamos a caber ahí. because we're not going to fit there. Pero para el otro año si vengo, sí lo vamos a anunciar con todo. But next year, if I come, I will Hay announce que orar, it. pastor, hay que orar. Let us pray, Pastor, Para que Jehová le provea todo. so that the Lord may provide it all. Y que ese congreso sea como la inauguración de ese nuevo algo. And that Congress may be the ¿Cuántos van a inauguration. orar para que en 12 meses How many of you are going to pray that in 12 Jehová months, dé todos los millones necesarios? the Lord will give all the millions necessary? Hay que orar. We have to pray. ¿Cuántos bendicen a Dios? How many of you bless the Lord? Ezequiel capítulo 2. Ezekiel chapter 2. Quiero compartir una palabra con usted. I want to share a word with you. Sé que usted no está aquí por voluntad humana. I know that you're not here by human will. Y sé que algunos de ustedes And I know that some of you tuvieron que luchar had to struggle no solo contra Satanás not only against Satan para llegar aquí, to come here, sino contra ustedes mismos. but against yourself as well. Tuvieron que vencer su desánimo You had to defeat your y tuvieron que vencer un sinnúmero de cosas and a number of things porque creen que esta noche because you believe that tonight algo de Dios le va a tocar. something from the Lord will touch Y you. quiero que leamos la And Biblia. I want us to read the word. Ezequiel capítulo 2. Ezekiel chapter
chapter 2 Dice así: says so. y me dijo, hijo de hombre, And he told me, son of man, ponte sobre tus pies stand up on your feet, y hablaré contigo. and I will speak with you. Y luego que me habló, And after he spoke, entró el Espíritu en mí the Spirit of the Lord came in me y me afirmé sobre mis pies and raised me to my feet, y oí al que me hablaba. and I heard him speaking to me. En este capítulo de In Ezequiel this chapter of Ezekiel, es una continuidad in a continuity, de la visión que él había tenido. was a continuity of the vision he had. Era una continuidad de ese impacto. It was a continuity of that impact. En el capítulo In 3, chapter 3, Ezequiel tiene un encuentro con Dios Ezekiel has an encounter with the de una Lord forma dramática, of a dramatic way, de una forma sobrenatural. in a supernatural way. La Biblia dice The Bible says que él iba con los cautivos de su pueblo. that he was going with the captives of his town. Nabucodonosor había cautivado a toda Jerusalén. Nebuchadnezzar had captivated all of Israel. Y en medio del cautiverio, And in the middle of that captivity, en el grupo que iba en el cautiverio, in that group that was going captive, iba Ezequiel, Ezekiel was there, a quien Dios había determinado para que fuera profeta. who God had determined to be a prophet. Dios lo había escogido como un instrumento. God had chosen him like an instrument. Sin embargo, le tocó experimentar Nonetheless, he had to un experiment tiempo difícil, a difficult time, un tiempo caótico. a chaotic time. Él vio a sus hermanos morir. He saw his brothers die. Él vio a las mujeres ser cautivadas. They saw the women being captured. Él vio como Nabucodonosor cautivaba aún los niños. He saw how Nebuchadnezzar would Y mutilate dice the children. Ezequiel, estaba yo And Ezekiel says, I was con there los cautivos de mi pueblo with the captives of my people. en ese tiempo de cautiverio. In that time of being Y él slaves, comienza a hablar and he begins to speak en una temporada difícil, in a difficult season cuando se supone que no debe de haber un llamado, when it's supposed to not be a cuando calling, se supone que no debe de haber un avivamiento. where there shouldn't be a revival. Había un caos en toda Jerusalén. There was chaos in all of Jerusalem. Mis ojos solo miraban cadenas. My eyes only saw chains. Pero dice en el capítulo 1, But on chapter 1 it pero says, en medio del cautiverio, in the middle of the slavery, los cielos se abrieron the heavens were opened. y comencé a tener visiones de Dios. And I began to have visions of the Lord. Y la palabra de Dios vino sobre mí. And the word of the Lord came over me. Y cuando leemos esta parte, And when we read this part, nos damos cuenta de lo soberano que Dios, we realize how sovereign God is, de lo indetenible que es su llamado, of how he cannot be stopped to de his lo calling, poderoso que es su of visión. how powerful his vision is. Cuando Dios le abre los cielos a Ezequiel When God opens the heavens to y Ezekiel, comienza a inundarlo las visiones de Dios, and the visions inundate him, no solo está hablando con he's Ezequiel, not just speaking to Ezekiel, nos está hablando a he's nosotros speaking to us. y nos está diciendo algo claro. And he's saying something Mi clearly. propósito contigo es indetenible. My purpose with you cannot be stopped. No hay cautiverio que detenga las There's visiones. no slavery that will stop No the hay visions. temporada difícil que impida There's no difficult season that will stop it. lo que yo voy a hacer en tu vida. What I will do in your life, Por encima del caos que se vive hoy, above all the chaos we live los today, cielos serán abiertos. heavens will be opened. Nada en la tierra Nothing on earth va a detener will stop el propósito de Dios contigo. the purpose of the Lord with you. Dios está diciendo aquí, God is saying yo here, fui el Dios I was the que me le God aparecía a Ezequiel that appeared to en Ezekiel medio del cautiverio. in the middle of the Y slavery. soy el Dios And I am the que en God medio de la that pandemia in the middle of the le voy a pandemic, dar el dinero para construirlo todo. I will give you the money to build it all. Soy el Dios I am the God que hago maravillas. that do wonders. Debe de entender algo. You have to understand something. La visión de Dios The vision of the Lord hizo posesión de Ezequiel. possessed Ezekiel. Tomó control de Ezequiel. It took complete control La of Ezekiel. visión de Dios The vision of the está Lord por encima de los gobiernos. is above all La government. visión de Dios The vision of the está Lord por encima de la religión. is above religion. La visión de Dios The vision of the Lord, no la detiene el diablo. the devil cannot Lo stop que it. Dios dijo que va a What hacer God said he would do, no lo va a detener nadie. nobody will be able to Y yo stop. quiero profetizar And I want to que prophesy Dios te va a abrir los that cielos. God will open heavens. No importa lo que estés viviendo. It doesn't matter what you're going No through. importa lo que estés It experimentando. doesn't matter what you're experiencing. Dios soy. God Va a is. abrir una nueva temporada. He will open a new season. Bueno, por esto es para que lo crea. But this is for you to Dios believe it. hoy Today, va a abrir una nueva God temporada. will open a new season.
Alguien tiene que alabar a Dios. Someone has to worship the Lord. Alguien tiene que alabar a Dios. Someone has to worship the Lord. La Biblia dice en Osea The Bible says in que un Hosea profeta Dios usó para libertar a Israel, that God used a prophet to free haciendo Israel, referencia de Moisés. referencing Moses. A un profeta envió He Dios. sent one prophet. Con un profeta abrió el mar rojo. With one prophet he Con opened un the Red Sea. profeta lo sacó del He took him cautiverio. out of captivity. Con un profeta lo With guió. one prophet he guided him. Profeta es aquel que repite lo que Dios Prophet dice. is the one who repeats Y what me God paro says. como profeta de Dios And I stand like a para prophet of decirte, God Ezequiel, to tell que tu Ezekiel tiempo de cielo that abierto your time of open ha heaven llegado esta misma noche. has come this very night. Las cosas van a cambiar. Things will change. Los elementos se van a alinear. The elements will La align. naturaleza se va a poner a tu favor. Nature will come in your Pero lo favor. de Dios en ti se va a cumplir. And what God is in you will fulfill. Alguien diga aleluya. Someone say hallelujah. Es maravilloso. It is marvelous. Siéntese unos minutos, es maravilloso Sit a few minutes. It is ver marvelous que Dios es indetenible. to see that God is Cuando la unstoppable. mano de Dios se extiende, When the hand of the Lord is no hay extended, poder terrestre que la detenga. there's no earthly power that detains Isaías it. dice, mi mano está extendida. Isaiah says, my hand is ¿Quién extended. la hará retroceder? Who will make it turn Se back? hará como yo dije, dice Dios. It shall be done like I said, says the Dios Lord. le dijo a Abraham God told Abraham en Génesis in 22, Genesis 22 verso 16, to 16, por cuanto no rehusaste a Isaac because you didn't y me lo entregaste en tu corazón, keep Isaac Yo and give him juro your heart. I que swear yo te bendeciré that I will bless you y que tú poseerás las puertas de tus enemigos. and you will possess the doors of your Cuando enemies. tú le das a Dios When you give to the Lord lo que Él te pide, what he asks of Él you, te da lo que tú no te he will imaginas. give you what you can't even imagine. Alguien alabe a Dios. Somebody worship the Lord. Pablo dice Paul que says Dios no encontró that God did not find nadie más grande que Él. no one greater than him. Lo buscó en todos los He mundos searched for him in all of the y no worlds, encontró a alguien como and he Él. couldn't find anyone Y like se him. levantó y levantó las manos And he raised up his y hands, dijo en el cielo, juro, and he said in the pase heaven, lo I que swear, pase, yo bendeciré a Abraham. happen what happened, I will bless Hay Abraham. alguien que cree hoy Is there someone that believes today que hay un juramento de Dios. that there is a judgment of the Y Lord? Ezequiel And Ezekiel nos comienza a mostrar will begin to show us de lo potente que Dios. how potent God is. Muchas veces como Ezequiel Many times, like nos Ezekiel, encontramos en situaciones caóticas, we find ourselves in chaotic en momentos situations, estériles, in sterile en moments, momentos in difíciles, difficult moments, donde nuestra mente no puede alinearse a lo que Dios dice, where our mind cannot align to what God donde says, nuestros sentidos nos dicen es imposible que Dios lo haga, where our senses say it's impossible for God to do donde it. lo que nos rodea What surrounds nos us está diciendo no hay suficiente dinero is saying there's not enough para tú money construir lo que Dios dice. for you to build what God says. Pero lo resulta con Dios But the results with que la God, materia prima de Dios se llama la nada that the prime material of y que God las is nothing, cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. and the things that are done of nothing. Y si hay algo que tiene importancia, And if there's something with importance, es una palabra sobre tu vida. it is a word over your La life. palabra de Dios sobre tu The vida word of the Lord over your vale life más que todos los millones de la tierra. is worth more than all the Alguien millions on tiene earth. que alabar a Dios. Someone has to worship the Lord. Alguien tiene que alabar a Dios. Someone has to worship the Lord. Dije que la visión se va a cumplir. Ask that the vision will be La fulfilled. visión se va a cumplir. The vision will be fulfilled. Oh, gloria. Glory. Y yo profetizo en fe And I prophesy in que faith lo que Dios le dijo a Habacuc se lo dice a ustedes, pastores. that what God told Habakkuk, Escriban rápido la visión. he said, write quickly the Hagan el vision. diseño rápido. Do it. Hagan todo rápido. Porque el que la oyere correrá con ella. Because he who sees it will run with Dile a it. alguien, Dios me hará correr. Says to someone, God will make me run. Necesito poner en tu corazón I need to put this in your heart. lo que Dios hizo con Ezequiel. What God did with Ezekiel, Lo va a comenzar a hacer contigo. he will begin to do it with you. No, comenzó a hacerlo contigo. He already began to do it in Tú you. no estás aquí por voluntad humana. You're not here by human Él will. puso el querer como el hacer. He put the wanting as the Y se doing. está sentada ahí. If you're sitting there, Es porque como Ezequiel, it's because like los Ezekiel, cielos se van a abrir. the heavens will be open. Vienen nuevas oportunidades de Dios. New opportunities of the Lord are Vienen coming. días de visiones. Days of visions. Ezequiel dice la visión de Dios. Ezekiel says the vision of God. Nabucodonosor no la pudo detener. Nebuchadnezzar could not El detain it. cautiverio no lo pudo The detener. devil could not detain Mi it. falta de fe no la pudo Our detener. lack of faith could not
Mi contain it. desánimo no la pudo detener. My discouragement could not Fui contain it. arrebatado por la visión. I was Fui captured by capturado por la visión. I was captured by Y the hay vision. gente aquí en esta noche And he's here que tonight. serán capturados, que serán poseídos You will be possessed por el propósito eterno de Dios en by su the vida. eternal purpose of God. Alguien diga aleluya. Someone say hallelujah. Y escuche esto. And listen to this. Dios es un Dios terrible. God is a terrible God. Él hace maravillas que no se han visto. He does wonders that have not been seen. Él está listo para hacer cosas. Are you ready? He's ready to do things. A Dios le encanta bendecirnos God loves to bless us cuando se supone que no debe. when it's supposed to not happen. A Dios le encanta multiplicarnos God loves to multiply cuando se us supone que no se puede. when it's supposed to not happen. Estos tiempos de pandemia, These times of pandemic, no sé para algunos pastores, I don't know for some pero pastors, para mí fueron el tiempo de más expansión. but for me it was the time of La most iglesia expansion. creció The más, church grew more. la finanza creció más, Finances grew more. los milagros crecieron más, Miracles grew la more. unción creció más, The blessing mis grew hijos more. crecieron My más, children grew yo more. crecí más, I grew more. algo sucedió Something y algo happened. está sucediendo. And something is Y es que happening. la Biblia dice en Éxodo, And the Bible says in y Exodus, mientras más los oprimían, and the more they were oppressed, más se the multiplicaban. more they multiplied. Cuando Dios está con usted, When God is with you, no hay quien te detenga. there's no one that detains you. Alguien diga aleluya. Someone say hallelujah. Solo a Dios Only God, se le ocurre it comes up to him hablarle de ministerio to speak of ministry a un hombre que está en cautiverio. to a man that's a slave. A los 30 años de edad, At 30 years old, Dios se le aparece God appears to y le him dice, yo haré cosas grandes contigo. and he says, I will do great things Pero with tú no you. ves que estoy encadenado. ¿Qué me importa a mí la cadena? Yo haré cosas grandes contigo. Don't you see that I'm in chains? I don't care about the Pero chains. I mira, will do Dios great no le things. hizo caso al cautiverio de Ezequiel. But God didn't pay attention Porque to the Dios slavery dijo, lo of que Ezekiel. yo voy a hacer Because God said, what no I lo will va a do, parar diablo. the devil will not No lo va a stop it. parar ni Nabucodonosor. Not even Nebuchadnezzar. No lo va a parar presidente. No president will No lo detain va a it. parar sistema. No system will No lo va a detain parar it. plataformas. No platforms Lo will que detain Dios it. va a hacer What God will do, ya está escrito. it is written. No lo entendió. Ya está escrito. It is already Y written. cuando algo fue escrito por Dios, That when God nadie lo puede borrar. and He wrote it, nothing can Déjame erase it. decirte algo. Let me tell you something. Lo que Dios escribió de ti What God wrote about you en la eternidad, in eternity, no hay borrador que lo borre en el tiempo. there's no eraser that can erase it. No, usted no está aquí todavía. No, you're not. Jesús listening. dijo, escrito está. Jesus said it is written. Hay cosas que escribieron acerca de ti. There are things they wrote about you. Un hombre que fue al cielo A man that went to heaven en los años 60, 70. in the years 60s or 70s. Iba en una minivan y se viró y tuvo un accidente y murió. He was in a minivan and he died. Y fue arrebatado y fue al cielo. And he went and he was taken Y to él heaven. comienza a hablar cosas tremendas. And he began to speak tremendous Él things. comienza a hablar de su abuelo. He began to speak of his Y él grandfather. habla cosas que humanamente la gente no lo And he entiende. speaks humanly what things people Porque la don't gente understand. piensa que el cielo es un templo y la gente está vestido de monje. Usted equivocó. El cielo es un mundo espiritual. That is the spiritual world. Él dice que un dedo de Dios era más grande que Tennessee. He said that one finger of Que God el was greater estado than Tennessee. entero. That the whole state. Así de grande se le mostró Dios. That is how great God Pero algo showed que me himself. captó la atención. But it's something that caught my attention. Él dice que en el cielo hay universidades He gigantes said that in heaven there is universities. y que hay libros infinitos. And that there's infinite books. Y dice que cada libro And he says that every book le pertenece a una persona. belongs to a person. Y cada vez que una persona está a punto de nacer, And every time that a person is about to be Dios born, le asigna ese libro a un ángel. God assigns an angel to Y that dice book. él que el ángel tiene que sentarse a estudiarte a ti And the angel has to sit and study para you saber cómo es que te va a ayudar en la tierra. to see how he's going to help you on Porque earth. ellos no son omnipresentes ni omnisapientes. Así que ellos tienen que estudiar. So they have to study. O sea que ya un ángel estudió tu historia. So an angel studied my Y ellos están aquí para que tú llegues a cumplir lo que está escrito en ese and libro. they are here so that I can fulfill what is written Y in el that book. salmista dijo, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas And in sin that- faltar una de ellas. And in that book, everything is Tu written. victoria está Your escrita. story is Tu written. restauración está Your escrito. prayers are Tu written. prosperidad de Dios está Your escrita. prosperity with God is Alguien written. dijo, ya Dios lo escribió. Someone say God has written it. ¿Cuántos bendicen a Dios? How many of you bless the Lord?
Yo quiero decirle algo más. I want to say one more thing. Pero antes de que me decirle esto, But before I tell you this, Dios había escogido a Ezequiel God had chosen como Ezekiel te escogió a ti. like he chose you. Sí, a pesar de lo que tú estás viviendo, No matter what you're living through, aunque tú no entiendas el porqué, even though you don't understand why, aunque no se te ha revelado el plan completo, even though you haven't had the revelation of the tranquila, plan, sigue caminando. be okay, you'll keep En el walking. camino se te vayan añadiendo las cosas. Things will be added to you on the way. Los pastores comenzaron en una casita, en algo pequeño, ¿no? Pastors began in a little En house, algo pequeño comenzaron. and something very small Pero hoy began. están mirando los frutos de creerle a Dios. But now they're seeing the fruits of Yo believing the Lord. comencé en una casa I began in a house con una sola familia with one family, y se juntaron 6 familias. and 6 families Y de came ahí there. Dios nos fue expandiendo a la iglesia que And God tenemos hoy. expanded us to the church we have today. Que yo estoy orando. That I'm praying. Cuando esa sierva se llama Katy, When that server her name is Kathy. es la primera anciana que abrió su casa. She's the first elder that opened her house. Echó los muebles a un lado She put the furniture on the y me side, puso el púlpito en la sala. and he put the pulpit in the Y living allí room. comenzamos a predicarle a 3 familias. And we began to preach to 3 families. Y eso es tremendo. And that is tremendous. Yo le digo